Muy buenas noches. La Asociación de Abogados Litigantes de México, Asociación Civil, el Centro de Estudios Especializado de las Américas y la Universidad La YMCA les da la más cordial bienvenida a la reactivación de nuestras actividades relacionadas con el ciclo de conferencias del mes de septiembre-octubre que tendremos en esta casa de estudios. Para lo cual, primero, antes que nada, de acuerdo a los acontecimientos sucedidos en nuestra ciudad capital el día 7 y 19 de septiembre de este año 2017, les voy a pedir a todos que nos podamos poner de pie para poder dar un minuto de silencio, inclusive el día de hoy me acaba de llegar un comunicado de que también aparte de ser abogados, estamos en el Colegio de Contadores Públicos. Unos de los que estaban en el edificio de 286 ya dieron el aviso de que eran miembros del Colegio de Contadores Públicos y del Histórico de Contadores, así que en respeto a eso les pido por favor un minuto de silencio. Muchas gracias, tomen asiento. Para nosotros es un gran placer y un privilegio, a pesar de todos los pesares que estamos viviendo ahorita, levantar con ánimo esta gran alianza que tenemos entre la Asociación de Abogados Litigantes, la Universidad UAI y el CEAMER, con la finalidad de dar continuidad a todas las actividades académicas que nos hermanan durante este mes de septiembre y octubre. Ahora bien, es lógico que nosotros estábamos en la duda razonable para poder realmente continuar con nuestro ciclo de conferencias y dar pauta, pero la mejor manera en que podemos rendir homenaje a todas las personas que ahorita están pasando por momentos difíciles es inmediatamente dar continuidad a todas las actividades y hacer que esto sea un trago amargo, como fue en 1985, fecha de creación de nuestra Asociación de Abogados Litigantes de México, en la que tardaron 3 meses para poder volver a ver tribunales, y ahora a la semana estamos ya en actividades, excepto en algunos tribunales, pero creo que hay que rendir realmente con nuestro trabajo y con nuestro empuje para levantar esta situación y que rápida sea olvidado por toda nuestra membresía y por las universidades que nos arropan en este gran esfuerzo. Por tal motivo, para mí es un gran placer mencionarles, y ya se les dio a ustedes las conferencias que está viendo durante estos jueves, y que en próximos días tendremos con una persona que estuvimos el día de hoy, que es Hugo Arriaga, proyectista de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que estará con nosotros la semana que entra, y el gran evento del día 9 de octubre, donde estarán jueces de la República de Colombia aquí para darnos sus experiencias a años de la implementación de los juicios orales en aquella hermana República Latina. Pero el día de hoy para mí es un gran honor, porque el día de hoy tenemos, en colaboración con la UAI y el CEAMER, tenemos un diplomado en conjunto que es criminalística, ¿sí? Formación para peritos, en lo cual tenemos la grata fortuna de tener al primer expositor que estuvo con nosotros en el diplomado, el cual se abrió el día 2 de septiembre, con lo cual, después del éxito obtenido, pues el día de hoy viene a compartirnos un poco su amplio expertise en su vida profesional. El día de hoy para mí es un gran honor tener a nuestro gran maestro Hansen Miguel Vázquez Carrillo, quien es maestro en Derecho con metodología jurídica de la Universidad de Itaca, es licenciado en Derecho, tiene la certificación en Psicología Organizacional e Institucional, tiene el diplomado de Perito en Criminología, especialidad en poligrafía, es encargado en calidad de configrafía, tiene dentro de sus conferencias el móvil crimógeno, la poligrafía en las investigaciones criminales, poligrafía forense,
la poligrafía en investigaciones criminales, criminología y criminalística, el origen del mal, poligrafía forense. Tiene los siguientes reconocimientos: ha sido instructor del taller Poligrafía de Investigaciones Criminales, elaborador de temas didácticos en la materia de poligrafía forense, por el compromiso institucional otorgado por la Universidad de Insurgentes, por parte de la Universidad del Distrito Federal en la ponencia de responsabilidad penal de los asesinos seriales, por participar en la tercera Feria de Emprendedores como encargado del despacho de poligrafía. En su experiencia profesional tenemos de que ha elaborado como poligrafista en freelance en ISIC, control de IMADEM, y poligrafista del Grupo Alternativo de Confianza, jefe de la célula en el área polígrafa de la Policía Federal. Ha impartido los siguientes talleres: en el 11º Seminario Internacional de Entrenamiento Avanzado de Poligrafía, curso de Psicología Criminal, curso de Interrogatorio de Lenguaje Corporal, Tipos de Personalidad, Narcoterrorismo, curso de Actualización en Policía, en Sistema Policial, taller de Argumentación Jurídica y taller de Prevención de Violencia Familiar y taller de Estructura Jurídica y Defensa y Dictamen Interjurídica. Es un honor para la Asociación de Abogados Litigantes, para la Universidad YMCA y para el CEAMEN recibir a nuestro conferencista de esta noche, con todo un éxito también en el Diplomado de Criminalística para peritos, al maestro Hansen Miguel Ángel Vázquez Carrillo, para el cual pido un fuerte aplauso para recibirlo. Buenas noches, muchas gracias. Para mí es un placer estar con ustedes aquí el día de hoy. Efectivamente, después de lo que hemos pasado, qué mejor manera de normalizar la situación que presentándonos, que normalizar lo que habíamos estado nosotros realizando, regresar a nuestras actividades. Y el día de hoy, para mí es un verdadero gusto hablar de poligrafía, me llena de pasión la poligrafía. Existen muchos mitos acerca de lo que es la poligrafía y sobre todo lo que es un polígrafo. El día de hoy platicaré con ustedes acerca de lo que es la poligrafía utilizada en las investigaciones criminales, es decir, determinar si una persona es responsable o no. En mi vida profesional, mi campo de acción es precisamente investigar y determinar si una persona realizó o no una determinada acción. Por supuesto, se tiene un sospechoso, pero no podemos nosotros juzgar por analogía de razón, tampoco por su apariencia. Tiene que ser con base en métodos científicos y, por supuesto, la poligrafía es un apoyo excepcional en determinar la responsabilidad de una persona. El polígrafo vulgarmente es conocido como un detector de mentiras. No es un detector de mentiras. El polígrafo no está exento de tener fallas, no lee la mente. Es decir, el polígrafo no es un detector de mentiras y entonces preguntarán, ¿qué es el polígrafo? ¿Cuál es su fundamento científico? ¿Cómo y en qué caso se va a aplicar? ¿De qué herramientas se vale la prueba poligráfica y su confiabilidad? Y eso es lo que pretenderé el día de hoy platicar con ustedes. De entrada, un polígrafo. El polígrafo etimológicamente viene del griego poli, que significa muchos, y de grafos, que significa trazos. Entonces, tal cual. Un polígrafo es muchos trazos, y tal cual lo vemos en la gráfica. Tenemos diversos trazos aquí. Obviamente, si yo tengo un polígrafo, es como tener un juguete. Un polígrafo por sí solo no va a determinar absolutamente nada. Requiere de la evaluación poligráfica. Y la evaluación poligráfica consiste en conocer la línea conductual de una persona, es decir, su lenguaje corporal, establecer sus ilustradores, sus gestos, hacer uso del razonamiento, de la lógica y, por supuesto, de la tecnología. El uso de la lógica y la tecnología en el factor humano. El fundamento científico de la prueba poligráfica se le conoce como la teoría trípode. Son tres aspectos fundamentales. Uno de ellos es una pregunta. Esta pregunta es un estímulo psicológico. Este estímulo psicológico va a representar una reacción fisiológica en la persona a la que le estoy haciendo esa pregunta. Y lo voy a poder monitorear a través del polígrafo. ¿Qué es lo que vemos cuando
cuando llevamos a cabo un examen de poligrafía, se le hace una pregunta al sujeto. Esa pregunta pues, representará una reacción fisiológica que yo puedo determinar si esa reacción fisiológica proviene de la preocupación que le está generando esa pregunta o es simple y sencillamente una cuestión de que no pasa nada psicológicamente, al menos en su mente, que le represente algún riesgo, algún peligro, sobre todo esta cuestión de ser detectada. La poligrafía se utiliza principalmente en dos aspectos. Uno de ellos es exámenes de nuevo ingreso, conocidos como selección de personal, en los cuales tanto el gobierno como la iniciativa privada hacen uso para seleccionar a su personal. Con esto se pueden evitar riesgos, es decir, no es una bola de cristal, pero sí a través de cuestiones probabilísticas podemos determinar la conducta de un sujeto. El otro será aquellos exámenes específicos que tienen que ver con la poligrafía forense. Esto puede ser utilizado, por ejemplo, en robos, fuga de información, beneficios indebidos, vínculos con la delincuencia organizada, consumo de alcohol, drogas. Es una gama muy amplia de la cual podemos hacer uso de la prueba poligráfica. ¿Por qué se tendría que aplicar el polígrafo? Simple y sencillamente, una justicia social. Todos buscamos que no se rompa el orden establecido en la sociedad. Cuando una persona sufre un menoscabo, cuando una empresa o una institución reciben un menoscabo a través de una conducta antisocial, lo mínimo que podemos solicitar, pedir, exigir como sociedad es de que haya un cumplimiento, de que se presente justicia en esa acción que la persona llevó a cabo. Como les decía hace un momento, ¿cómo tendremos que hacerlo? No es simple y sencillamente por su aspecto, por la actitud que tome o por lo que yo crea que se comporta el individuo. Lo haré a través del fundamento científico de la prueba poligráfica, estableciendo y respetando todos los derechos que tiene el sujeto, que sea una prueba validada en el sentido de que esté autorizada precisamente por aquellas instituciones encargadas de que las pruebas sean validadas y además respetando en todo momento los derechos del individuo. Normalmente estas conductas antisociales llevan por respaldo el engaño, la mentira, la negación. Si yo le pregunto a un sospechoso si hizo o no una determinada acción, normalmente me va a contestar con un no. Y la forma más fácil de mentir es a través de este no. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Determinar si ese no que me está refiriendo es verdadero. Establecer a través de una metodología científica si lo que me está mencionando el sujeto investigado es cierto o no. Todos mienten. Aquí el punto es determinar en qué. ¿Alguno de ustedes ha dicho una mentira el día de hoy? ¿Nadie? Bien. ¿Cómo mentimos? Muy fácil. La ropa. Me pongo algo, no, me veo gordo, me voy a cambiar. Bueno, si estoy gordo, pues estoy gordo, pero si me coloco una prenda que me haga ver de manera diferente, pues estoy asumiendo una cierta cuestión de mentira. Si les pregunto en este momento, ¿cómo están? ¿Qué dirían? Bien, ¿y todos están bien? ¿Sí? Puede ser que sí, puede ser que más o menos, puede ser que definitivamente mentalmente no estemos bien. Cada uno de nosotros vive batallas en todo momento, en ciertas instancias, pero al final de cuentas son convencionalismos sociales del hecho de decir bien, salud, que te vaya bien. Obviamente en otras ocasiones nos obligan a mentir, ¿no? ¿Verdad que nunca me vas a engañar? No. ¿Siempre vas a estar conmigo? Sí. Aunque no lo crean, podemos clasificar a las mentiras y una de esta clasificación me va a arrojar mentiras buenas, en el sentido de que ayudan, son funcionales socialmente, son conocidas como mentiras adaptativas, porque nos ayudan a convivir socialmente. Imagínense ustedes que todo el tiempo fueran sinceros,
que la persona que está haciendo algo indebido o algo que sale de su zona de tolerancia, ustedes se lo recriminarán, le reclamarán esa acción que está llevando a cabo. Pues por supuesto, todo el tiempo estaremos peleando con todos. Sería imposible la convivencia con una persona. Incluso hasta en el núcleo familiar no aguantaríamos a la familia, o la familia no nos aguantaría por estas conductas que estamos llevando a cabo. Entonces, estas mentiras ¿ayudan a qué? A que nosotros como sociedad podamos funcionar. Hay otro tipo de mentiras, conocidos como mentiras patológicas, y estas mentiras se conocen así patológicas porque dañan, porque generan una laceración hacia alguna persona o hacia uno mismo, un arrepentimiento, una culpa, un remordimiento, quizá incluso hasta una consecuencia. Estas mentiras patológicas son las que nos dañan socialmente. Luego entonces, ustedes van caminando, Río Tíber, 2 de la tarde, se encuentran a una persona que no han visto en años, la saludan, ¿cómo estás? ¿Qué le van a decir? Oye, pásame tu teléfono, hay que llamarnos, vamos a vernos. ¿Se van a ver? ¿Por qué no? ¿Creemos que es lo que tenemos que hacer? Socialmente, ya lo saludé, necesito preguntarle cómo está, y de ahí quizá entablar una cierta posibilidad de que nos veamos en algún otro momento. Los dos saben que eso es muy difícil que llegue a ocurrir. Voy caminando por la calle, de repente voy con mi esposa, se atraviesa una persona, una mujer muy atractiva. Por supuesto, yo no observo, y mi esposa me dice, ¿te gustó? ¿Qué le voy a contestar? ¿Qué le dirían ustedes? No, ¿de quién me habla? Yo no vi a nadie. ¿Por qué hacemos esto? Porque si no, viviríamos en conflicto constante. Este tipo de preguntas, este tipo de mentiras son adaptativas en el sentido de que nos ayudan a funcionar como sociedad. El otro tipo de mentiras, es decir, las patológicas o perjudiciales, estas dañan socialmente. Imagínense ustedes la persona que robó. Y la persona que robó niega a ser grosero con su mamá y niega haber robado lo que robó. Entonces, habrá una mentira que no le va a costar, es decir, no tendrá peso el hecho de decir que es bueno con su mamá, pero la otra mentira, la patológica, aquella que nos está lacerando socialmente, esa va a tener consecuencias, y él lo sabe. Y aquí radica precisamente cuando nosotros estamos cazando, cuando nosotros estamos buscando al mentiroso. Una mentira adaptativa no tendrá consecuencias en nosotros si es descubierta, lo que es más, no genera un riesgo en nosotros si es descubierta. No va a pasar a más que la persona que tengo al lado se llegue a molestar, pero una patológica tiene consecuencias. Esas consecuencias pueden ser incluso hasta cuestiones legales, o pensemos en las cuestiones de las empresas. Está en juego su empleo, está en juego su prestigio, o incluso hasta su libertad. Y de aquí viene precisamente este choque que le damos nosotros al cerebro. Estamos recordando, estamos construyendo. ¿Qué es más fácil? ¿Recordar o construir? ¿Qué es más fácil? ¿Hablar con la verdad o decir alguna mentira? Por supuesto, siempre será más fácil hablar con la verdad. Porque cuando nosotros mentimos, el cuerpo sufre cambios. El cuerpo va a tener una diferenciación a que si estamos tranquilos por el hecho de haber dicho la verdad. Es como si yo les dijera en este momento, podrían tararear una canción que a ustedes les agrada, será algo muy fácil, porque lo van a recordar. Pero si yo les preguntase que inventen una canción, si yo les pido que inventen una canción, les va a generar mayor dificultad. ¿Algún voluntario? Un ejercicio muy fácil, el que sea. Desde ahí, desde su lugar. Usted, ¿me podría ayudar diciéndome el abecedario de la A a la J? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Excelente, fue muy fácil. Si yo le pidiera que lo hiciera corriendo o viendo su teléfono, ¿podría hacerlo? Sí, ¿no?
Digo, no lo hago, pero sí podría. ¿Sí podría? Sí. Muy bien. ¿Lo podría hacer de la Z a la J? No. Pero puede intentarlo. Z. Muy bien. Gracias. Ahora, ¿qué pasó cuando usted me dijo de la A a la J? Fue algo muy fácil, incluso su cuerpo de manera muy natural. Pero cuando lo intentó, y lo intentó nada más, de la Z a la J, su cuerpo cambió. E incluso los gestos, lo que hace con las piernas y con los brazos, tuvo una diferenciación a cuando lo hizo normalmente. ¿Por qué motivo? Es más fácil recordar que crear. Será siempre más sencillo hablar con la verdad que mentir. Cuando nosotros mentimos, estamos construyendo. Y si nosotros estamos construyendo, estamos creando, estamos inventando, entonces el cuerpo funciona de manera diferente. Y es ahí en donde yo, como cazador de mentiras, puedo identificar fácilmente que una persona me está mintiendo. ¿Por qué motivo? Pues tendrá incongruencia en lo que dice, faltará el detalle, latencia en lo que está respondiendo. Si es alguien que contesta muy rápido y de repente tarda unos segundos en responder, hay un indicio de que me está diciendo una mentira. Por el contrario, tarda en responder y hay una inmediatez en su respuesta, pues lo más probable es de que me esté mintiendo. ¿Por qué? Fisiológicamente nosotros cambiamos. Incluso hay variación en la pupila de los ojos, el timbrado de la voz, la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, los impulsos nerviosos. Los pulmones se expanden porque necesitan una mayor respiración, las fosas nasales se abren. Y estos son signos fisiológicos que yo puedo apreciar, pero también, como les decía, hay algunos que son verbales. Y esto ocurre cuando el sujeto está construyendo. Ahora, alguien puede decir de la Z a la J, quizá, pero ¿qué necesita para podernos dar el abecedario de la Z a la J? ¿Qué requeriría esta persona? Memorizarlo. Exacto, memorizar, tiempo, entrenar su cerebro. Las mentiras no es que sean infalibles. ¿En qué sentido? Puede ser que sea una mentira construida, no improvisada, sino construida. Yo les diría, es más fácil que yo detecte esta mentira porque hay cambios fisiológicos, pero si el sujeto está entrenándose mentalmente, entonces será más complicado que yo pueda cazar esa mentira. Son 3 esferas las que necesitamos para poder mentir, para salirnos con la nuestra. Una de ellas es la parte cognitiva. Es decir, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿En qué orden lo voy a decir? Por supuesto, si hay alguna situación que contravenga lo que yo estoy mencionando, ¿qué otra excusa podría yo dar para que sea creíble lo que yo estoy mencionando? Y aquí, ¿qué es lo que estoy entrenando? La parte cognitiva. La otra será la parte conductual. ¿Dónde voy a colocar mis manos? ¿Dónde voy a colocar mis pies? Mi cabeza. La siguiente sería la emocional. Tengo que pensar muy bien cómo voy a actuar y de esa manera llevar a cabo el ocultamiento de mis emociones, de mis sentimientos. Entonces, si alguien domina la esfera conductual, cognitiva y emocional, va a ser más complicado que yo pueda cazar la mentira. Pero si alguien lo hace, está haciendo que su cuerpo funcione de una manera diferente y el organismo trabaja de forma distinta. Es como si nosotros, ¿qué sucede si en este momento hago 10 lagartijas? ¿Qué parte de mi cuerpo es la que estoy haciendo funcionar? El abdomen. El abdomen, mis brazos. Ok. Y si yo estoy procesando esta mentira cognitivamente, conductualmente, emocionalmente, ¿de dónde vienen las mentiras? Del cerebro. Y aquí es en donde entran los instrumentos como el polígrafo, aquellos que pueden detectar precisamente estas variaciones que está teniendo el cuerpo. Una mentira construida, una mentira elaborada, una mentira que lleva a cabo la intención precisamente de dominar estas 3 esferas,
tendrá un mayor desgaste en el organismo. El cerebro, a pesar de ser una parte muy pequeña de lo que es todo nuestro cuerpo, consume más del 20% de la energía cuando nosotros estamos mintiendo. Esto va a llevar a cabo cambios fisiológicos, por supuesto, son cambios involuntarios, porque no dependen de nosotros. Son cambios fisiológicos que puedo yo detectar cuando esta mentira está siendo planeada. Como yo les decía hace un momento, la mentira improvisada, yo mismo la puedo cazar, yo mismo la detecto. Pero si ya hubo un entrenamiento para poder mentir, entonces voy a requerir del polígrafo. Pensemos tan solo en esas actividades que las personas utilizan para ser unos buenos mentirosos. ¿Qué tiene que hacer un actor? Prepararse mentalmente para poder mentir. ¿Quién más miente? Los políticos no, ¿sí? Un político, pues obviamente tiene que conocer de estas tres esferas, tiene que controlar su cuerpo, las emociones y por supuesto planear. No puede establecer una mentira improvisada porque va a ser fácil detectarla. Luego entonces, si yo a una persona le preguntara, por ejemplo, ¿te encuentras en México? ¿Esto tendrá algún tipo de desgaste emocional? ¿Te encuentras sentado? No, no tiene ningún desgaste. ¿Estamos en México? No. Pero, si yo le estoy haciendo la pregunta, el examen, a alguien que por ejemplo robó, a alguien que quizá fugó información, a alguien que lavó dinero, a alguien que sobornó, si yo le digo, te has beneficiado ilícitamente, pues entonces su cuerpo va a reaccionar de una manera diferente. Nosotros como mecanismo de defensa liberamos neurotransmisores. Nada más un ejemplo, porque si no sería muy vasto hablar de los mismos. El cortisol. El cortisol nos prepara para el dolor. Es un analgésico y es una situación evolutiva del hombre cuando salía a cazar. Entonces tenía que ser más rápido, que ser más fuerte, incluso mentalmente, y además recibir golpes y curarse de una manera más inmediata. Nosotros seguimos liberando cortisol, pero el cerebro no sabe o no puede distinguir si es una situación de riesgo o es únicamente porque nosotros nos colocamos en una situación de mentira. El cortisol tiene que ser liberado por algún sitio. Entonces las manos comienzan a sudar, la boca se seca, incluso algunos, la cabeza también llega a tener algún tipo de sudoración. Y en la China antigua, su metodología en cuanto a la detección de las mentiras, un puño de arroz seco colocado en la boca del sospechoso. Lo escupía. Llegaba el perito, ¿no?, en salivación. Observaba el arroz. Si el arroz estaba mojado, se pensaba que el sujeto era inocente. Pero si estaba seco, era considerado culpable. ¿Cuál era el fundamento que ellos consideraban para que fuera culpable? Porque pasaban estos cambios fisiológicos en él, se quedaba sin salivación. Precisamente ellos ya conocían de los cambios que sufre el organismo al momento de mentir. Hoy en día en algunas tribus de África se coloca la fila de sospechosos, una daga hirviendo. Cuando la daga está hirviendo, se le pide a los sospechosos que saquen la lengua, y en cada uno de ellos se le coloca la daga hirviendo. Aquel que tenga laceraciones en la lengua, en la boca, es considerado culpable. Esta idea es precisamente de este fundamento fisiológico, en el sentido de que cuando mentimos, la boca se seca. Hoy en día, bueno, pues no es necesaria la daga ni el arroz, porque tenemos los instrumentos como puede ser el polígrafo. Hace un momento les decía, el polígrafo es un instrumento científico altamente sensible que registra cambios fisiológicos. Eso es todo, parece poco, pero con eso nos basta. Un polígrafo por sí solo es un juguete. Si yo le coloco a alguien el polígrafo y le hago una serie de preguntas, no me va a servir de absolutamente nada. Por ello requiero la evaluación poligráfica y estos pasos y metodología que les he venido explicando.
alguien quisiera pasar a someterse a un ejercicio, obvio, las condiciones para una prueba poligráfica son un lugar cerrado, sin distractores, que no haya ventana, que no haya ruido, que no haya otras personas, mientras más pequeño mejor, porque se eliminan los distractores, y de esa manera, este set psicológico que habíamos platicado hace un momento, hará que el sujeto esté concentrado en todo momento, y que no haya alguna situación de que esté pensando fuera de lo que yo necesito saber. Ahora, hacerlo en estas condiciones, pues por supuesto tendrá otro tipo de variantes, pero pueden ser muy significativas y explicativas. Bueno, le voy a pedir que por favor coloque las manos en la nuca en esta posición. ¿Entrelazados los dedos? Como guste. Listo, ya puedo bajar. Por favor, coloque su mano derecha, puño cerrado, en esta posición. ¿Y eso que me pone para qué es? Ahorita. Listo, ya puedo bajar. Por favor, su mano izquierda. Palma de la mano hacia arriba. En esta posición. Ahora los dedos. Ok, por favor, pies firmes en el suelo. Su mano izquierda voltea, abajo y descansa en el muslo. Su mano derecha totalmente recargada en el escritorio, con la palma de la mano más atrás. Muy bien. En este momento, nuestro participante tiene los aditamentos del polígrafo colocados. ¿Qué es lo que apreciaremos en la gráfica? Pues precisamente sus signos vitales, sus reacciones fisiológicas. En la parte abdominal y en la parte pectoral tiene dos fuelles. Cuando nosotros metimos, yo les comentaba de que la parte torácica se tiene que ensanchar, porque nosotros necesitamos una mayor oxigenación. Incluso las fosas nasales se abren. Hace un momento que les comentaba del cortisol, pues es precisamente para que seamos más fuertes, más rápidos. Pero si un ser humano se queda en todo momento en este estado de alerta, pues le va a dar un paro cardíaco a los 15 años. Entonces, son adecuaciones que nosotros necesitamos, pero no nos podemos quedar en ese instante. Tenemos que regresar a nuestra homeostasis, es decir, al equilibrio del organismo que cada uno de nosotros necesita. Cada uno de nosotros tiene uno diferente. Aún así, tiene la misma medición a través de lo que es el polígrafo. Una manga de cardio, la misma que usan los médicos para checar la presión. Electrodos van a monitorear lo que es la conductividad que llega a presentar el cuerpo. Yo me imagino que recuerdan sus clases de secundaria, a Angelo Mozo, incluso este cliché en las películas norteamericanas que le cortan la rana, le cortan las patas a la rana, le colocan choques eléctricos y aún así se mueren. ¿Por qué? Porque todos somos conductores de electricidad. Hay quienes dicen, el polígrafo, si estás nervioso ya saliste mal. No, no es cierto, el polígrafo no monitorea el nerviosismo. Si sudas mucho es porque estás mintiendo. No necesariamente. Entonces no es que sea la sudoración, no es que sea el corazón, es el cerebro. Del cerebro es donde vienen las mentiras y es precisamente lo que está modificando el organismo. En este momento estamos observando precisamente el registro de los signos vitales. En la parte superior de color verde, los fuelles de la parte abdominal y la parte pectoral. En color amarillo, la conductividad. ¿Podría por favor alzar la mano? Ahí vemos el movimiento del mismo, gracias. Y en color rojo, lo que es el cardio, es decir,
su frecuencia cardíaca y su presión sanguínea. Aparece una línea recta porque no está aún colocado. Este es el cliché de las películas norteamericanas. ¿Qué pasa cuando está convaleciente la persona en un hospital y fallece? ¿Qué va a ocurrir? Una línea recta. Si en este momento retiro todos los aditamentos y los coloco en la mesa, es lo que veremos, una línea recta, como la línea roja que tenemos en la pantalla. ¿Le puedo hacer algunas preguntas? Sí. A todo lo que le pregunte, me va a contestar no. Sea lo que sea, dígame. La prueba ya inició. En este momento voy a introducir aire en la manga de carga. Tu prueba ya inició, mirada al frente, pies firmes en el suelo, ya no podrás moverte sino hasta que se te indique. Te recuerdo, a todo lo que yo te pregunte me dirás no, incluyendo cuestiones que tendrías que decir que sí. Es decir, escucha lo que escuches, contéstame no, aunque sea una mentira. ¿Te encuentras sentada? No. ¿Contestarás con la verdad a las preguntas que te realicen? No. ¿Alguna vez has hablado mal a espaldas de una amiga? No. ¿Has sido prepotente con alguna persona? No. En este momento voy a retirar el aire de la manga de carga. A partir de este momento te puedes mover. Bien, ¿cómo te sientes? Nerviosa. Nerviosa. Muy bien. Vamos a ver la gráfica que acabamos de tener en este momento. Contador, usted no mintió. ¿Se ve que habla con la verdad? ¿Cree eso? No. Muy bien. ¿Puedo tener ahí un momento? Yo les había mostrado hace un momento una gráfica, fotografías de gráfica, pero no representaba nada para nosotros porque era una cuestión nada más ilustrativa. En este momento les realicé 4 preguntas. ¿Recuerdan las 2 primeras? Si estaba sentada. Te encuentras sentada. Ok, la pregunta número 1. La siguiente, Contestaría con verdad. contestarás con la verdad. Comparemos. Si comparamos la 1 hasta aquí este corte con la 2 hasta aquí este corte, ¿cuál representó una mayor carga emocional? Mentir si estaba sentada o mentir sobre ciertas preguntas que sabía que no me iba a contestar con la verdad. ¿Cuál es más grande? Significativamente, ¿la 1 o la 2? La 2. La 2, por mucho, ¿no? Pregunta número 3. ¿Recuerdan qué fue? Hablar mal a espaldas de una amiga. Ajá.
Y en la 4, Prepotente. prepotente. ¿En cuál podemos apreciar una cuestión más significativa que en otra? En la 3. En la 3. Es lo que a ella le representó mayor preocupación. Le voy a quitar los segmentos. Por favor, su mano izquierda que me tome la mano izquierda. Manos en la nuca. A ver si eso es. Ahora sí, manos en la nuca. Listo. Chale, gracias. Un aplauso, por favor, qué valentía. Nadie se atrevió. Ya, equidad de género, ¿no? Entonces. Otro voluntario. Voluntario hombre. Vale, toca. Sí, por favor. Nada más me va a pedir que su chamán. Muchas gracias. ¿Le parece que hagamos un ejercicio similar? Sí. Bueno, por favor, manos en la nuca, en esta posición. Ya pueden bajar sus brazos. Por favor, su mano derecha estirada. Puño cerrado. Baja su mano. Listo. Y su mano izquierda estirada, palma de mano hacia arriba. Así. Bien, voltea la mano, baja y descansa en el muslo, pies firmes en el suelo, la mano derecha estirada en el escritorio, con la palma de la mano hacia abajo. Mismo ejercicio. En este momento voy a introducir aire en la manga de cardio. Tu prueba ya inició, mirada al frente, pies firmes en el suelo, ya no te podrás mover sino hasta que se te indique. Misma dinámica, por favor, a todo lo que yo te pregunte, contéstame no, aunque llegues a escuchar algo que sí sea cierto. ¿Te encuentras sentado? No. ¿Has mirado de manera morbosa a una mujer? No. Como estudiante, ¿alguna vez hiciste trampa? No. Voy a retirarte el aire de la manga de cardio. A partir de este momento te puedes mover. Muy bien, ¿cómo te sientes? Tranquilo. ¿Mentiste? No, ¿verdad? Todos nos percatamos que no mentiste. Esta es la gráfica que acabamos de realizar hace un momento. Bien. ¿Te puedo dejar ahí un momento? Sí.
¿Qué observaremos en esta gráfica? Primeramente, la número 1. ¿Qué le dije? Estaba sentado. Te encuentras sentado. ¿Me mintió? Sí. Sí. La segunda pregunta. ¿Ha mirado a alguna mujer? ¿Has mirado de manera morbosa a una mujer? ¿Hay alguna diferencia entre una y otra? ¿Cuál podríamos pensar que le representó mayor preocupación? Observen la línea amarilla. La 2. La 2. ¿Por qué? Porque en ese momento, fisiológicamente, está actuando de manera diferente. Por supuesto, yo me vi muy gandalla, es una pregunta que cualquier hombre sabía hacer. Pero la intención era precisamente ilustrar cuando yo tengo diversas preguntas en el sospechoso, ¿cómo voy a determinar si es el responsable o no? Yo les dije un momento, no, cómo se vista, no porque yo crea o porque me proyecté y me cae mal, con base en el fundamento científico. Le haré una serie de preguntas, obviamente en condiciones totalmente diferentes y donde esté establecido su set psicológico, es decir, donde el sujeto le produzca una preocupación mayor que otra pregunta, donde yo vea la representatividad de reacciones fisiológicas más constantes que en otra, con una mayor intensidad, pues puedo determinar entonces si me está hablando con la verdad o si me está diciendo alguna mentira. Si la línea fuera casi recta, pues yo no tendría motivo para señalar que en esa respuesta en particular el sujeto me mintió. ¿Y qué pasa si deja que hablen con la verdad? Ahorita usted ¿Ahorita? está diciendo que digan no, y es mentira. ¿Qué pasa si ellos libremente Nada. contestan? ¿Cómo se ilustra ahí? Vamos a tener una diferenciación, pero yo no puedo determinar o llegar a una conclusión si el sujeto me está diciendo sí. ¿Por qué? No tendré esta posibilidad de comparar su respuesta con otra respuesta. Me está diciendo sí, pues no voy a tener, a final de cuentas, ningún tipo de reactividad. Pero cuando uno es sometido a una prueba de esa por X cosa, así se practica, diga todo que no. No, hay diferentes tipos de exámenes. Dependiendo del examen que el poligrafista decide aplicarle, entonces las indicaciones son diferentes. En ningún examen más que aquellos que llamamos nosotros de ajuste, para ajustar el polígrafo en el sujeto, pedimos que mientan. En todos los demás, pues hay que hablar con la verdad. En este momento lo hice así para que pudiéramos identificar cuando mentimos, cómo reaccionamos fisiológicamente y la diferencia cuando realizamos una mentira que no tiene una carga emocional, lo que habíamos platicado hace un momento, estas mentiras adaptativas, estas mentiras que no reflejan ninguna carga emocional, con otras que pueden ser patológicas. El hecho de que alguien observe de forma morbosa a una mujer, pues no tendría mayor particularidad. Por el hecho de que los demás sepan que lo hago, sí tiene una carga emocional. Luego retirar los aditamentos. Por favor, su mano izquierda, palma de la mano hacia arriba. Mano derecha estirada. Sus manos en la nuca. Muchas gracias. Por favor, un aplauso. Hace un momento platicábamos, ¿qué sucede si los aditamentos no están colocados en una persona? Pues absolutamente nada. Son líneas rectas únicamente, las cuales tendrían funcionalidad o movimiento si yo aplico una fuerza sobre ellos. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues precisamente monitoreando nuestro sistema nervioso autónomo. Y ustedes observaron, en este momento son líneas rectas. Cuando los colocamos, estamos apreciando los signos vitales de una persona. Y si estos signos vitales llegan a tener una variación, es precisamente producto de las reacciones fisiológicas derivada de la pregunta que se le hizo al sujeto. Entonces, ¿de qué se encarga el polígrafo?
monitorea el sistema nervioso autónomo, el sistema cardiovascular, lo que platicábamos hace un momento, pues precisamente se presentan cambios fisiológicos en el organismo derivados de la aventura. Estos se van a activar precisamente cuando el cerebro siente un incómodo, siente algo que no debería de estar ahí. Incluso pensemos nosotros, ¿qué le decimos a nuestros hijos? ¿Miente? No, pero nosotros no dejamos de mentir. ¿Por qué mentimos? Porque necesitamos mentir, pero no sabemos distinguir esta cuestión adaptativa y educando a nuestros niños a decirles, no mientas, ni modo decirles, miente nada más en unas cosas. ¿En qué momento tendremos calidad moral para decirles que hagan o no hagan algo? Pero a final de cuentas nuestro deber es educarlos y así nos educaron a nosotros, lo que convierte a la mentira como algo que creemos que no tenemos que hacer, o el otro que hizo algo para que el otro esté enojado. El otro enojado. El que esté enojado. ¿Y el que esté enojado qué es? La víctima. Fue el que recibió el menoscabo. Pobrecito, le pasó esto. Entonces te sientes con la conciencia moral de tomar la siguiente decisión. Nos gusta ser víctimas. De cierta manera somos víctimas. Entonces aquí yo tengo que ver el sospechoso cómo va a actuar. ¿En qué sentido? Lo hizo porque, una de dos, se siente más que la empresa, se siente más que la institución y por eso, al verla menos, se siente con el derecho de crearle un menoscabo o se siente menos. Tiene este complejo de inferioridad y creerá que si le genera un menoscabo a la empresa o a la institución o a otra persona, se lo merece, porque él es quien, la víctima. Él es el que tiene el horario mal, el que no le dieron su bono, el que le prometieron algo, o el otro sí lo tiene, e incluso hasta inconscientemente pueden actuar dañando a otra persona. Estas conductas antisociales las puedo estudiar desde cualquiera de los niveles de la criminología, sea la conducta, sea al criminal, incluso hasta la criminalidad. Y en la parte de la victimología, de igual forma, este intervictimae puede establecer la conducta que llevó a cabo el sujeto y el por qué llevó a cabo esta conducta. Otra de las herramientas, y la que mayormente se utiliza a través de la prueba poligráfica, será el lenguaje corporal. ¿Qué podríamos entender por lenguaje corporal? Tan simple como todo lo que hacemos sin necesidad de hablar. ¿Por qué nos sentamos como nos sentamos? ¿Por qué colocamos los pies como los colocamos? ¿Qué hacemos cuando algo nos gusta o nos desagrada? Por el simple lenguaje corporal puedo determinarlo. Muy sencillo, ¿no? Una persona que le genera interés lo que está escuchando va a colocar su cabeza inclinada. Una persona que no le agrada lo que está escuchando, pues va a estar casi a la orilla de la silla. Pero lo que yo tengo que estudiar entonces es al sujeto que tengo sentado, al que le estoy realizando las preguntas. Cruza los brazos, no me va a decir absolutamente nada. Incluso el lenguaje corporal no solamente lo voy a utilizar para leer al individuo, para obtener su línea conductual, también es una parte fundamental que utilizaré para la persuasión, para el convencimiento de que el sujeto me diga lo que yo quiero que me diga. ¿En qué sentido? Que acepte, que admita que él fue la persona que llevó a cabo la conducta antisocial. Imagínense que yo voy a cotejar a una mujer y entonces coloco las manos en esta posición y le digo, sí, mira, te conviene estar conmigo, yo soy bueno, no soy como los demás. ¿Qué actitud estoy llevando a cabo? ¿Dónde coloqué las manos? En mis genitales. ¿Por qué mis genitales? Porque me siento inseguro. Y si yo coloco las manos en esta posición, mis hombros se van para abajo, y si estoy pequeño, me veo más pequeño. A diferencia que yo le diga a esa persona que estoy cotejando, o que quiero cerrar el negocio, o que quiero expresarle mis servicios, oye, mira, te conviene estar conmigo. Yo soy. ¿Qué estoy haciendo con mis manos? Las hago. ¿Qué hace el mago antes de establecer su truco? No tengo nada. Si yo llevo a cabo esta posición, le estoy diciendo a la persona que tengo enfrente, no tengo nada. Estoy transparente. Vean nada más a los políticos.
qué posición colocan cada que nos están diciendo algo. Otra cuestión, mientras los brazos los coloquemos más cerca del cuerpo, significará que no estamos tan contentos, que estamos tristes, deprimidos, que algo nos acongoja. A diferencia que los coloquemos abiertos. Tan sencillo como observar a una persona cuando habla por teléfono. Haz esto. ¿Qué está pasando en él? Preocupación. Hace esto. ¿Qué está pasando en él? Seguridad. Tan solo tenemos estas poses. Un alfa. ¿Qué hará el alfa? Saca el pecho, mira de frente, alza la barbilla. ¿Qué se está estableciendo con esta posición? Autoridad. Incluso hasta la voz suena mejor, es más grave. A diferencia, como les decía hace un momento, que yo coloco las manos frente a mis genitales, entonces me siento inseguro. Yo coloco las manos en los bolsillos. No necesariamente estoy escondiendo algo, pero pues, a final de cuentas, la cuestión proyectiva que yo estoy dando no va a ser la mejor para tener el convencimiento de la persona que yo tengo enfrente. No es únicamente entonces llevar a cabo la línea conductual del sospechoso. También yo tengo que poner de mi parte, ¿para qué? Pues para saber cómo lo voy a persuadir, cómo voy a reforzar los dichos que yo estoy señalando. Y él, ¿qué es lo que me está escondiendo? Si está cruzando las piernas a la altura de los tobillos, está ansioso. Si cruza las piernas o se sienta encima de una pierna, no quiere crecer, es inmaduro. Y así sucesivamente, incluso hay ciertos cruces que establecen una persona competitiva. No sé si han visto el cruce de alguien en cuatro, la pierna en cuatro, es una persona sumamente competitiva. Las mujeres de coquetería también pueden llevar a cabo este tipo de cruces, la posición de las manos. Si alguien está en esta posición, si se está recargando su dedo en la cabeza, en ese momento está pasando por él pensamientos negativos. Puede ser incluso que pretenda quitarse la vida, o que al menos eso esté pasando por su mente. Si pone la mano en esta posición, ya se aburre. Es otra cosa, ya se aburre. Si la coloca así, pues está evaluando algo, está determinando si toma o no una decisión. A mí me gustaba mucho hace 1000 años, cuando acudía a los juzgados familiares y estaban las juntas de audiencia o ya las audiencias para que llegaran a un acuerdo las parejas. Un inicio, todos con las manos cruzadas, hasta los abogados, ¿no? Atrás, así, como varones, y con su mochila. Pero ya conforme iba pasando la discusión y ya todo les iba importante y demás, iban bajando sus defensas. Ya las posturas se van volviendo más abiertas, y hasta los abogados, ¿no? Y ya al final, ¿qué onda? Nos vemos en la cantina, ¿no? Ya los abogados. ¿Por qué? Porque se va quitando precisamente esta parte y lo podemos apreciar a través del lenguaje corporal. Como les decía, va a referir todas las expresiones cuando no tengo que hablar. Incluso cuando las personas hablan, se puede determinar o no si me está hablando con la verdad, porque incluso hasta la tonalidad de la voz va a cambiar. Se liberan feromonas, pero eso ya es obviamente más complicado de poderlo detectar y no tendríamos un fundamento científico para hacerlo, pero de que ocurre fisiológicamente, de verdad ocurre. Posturas. Lleva Maradona en este momento, brazos cruzados, pero saca los pulgares, es decir, autoridad. Si junta los pulgares o si los cierra, una cuestión agresiva, no quiere estar ahí. Y así podríamos estudiar diversos gestos, incluso el hecho de las cuestiones que puedan representar no únicamente algo que estamos refiriendo inconscientemente, sino algo que no nos gusta abiertamente. Aquí les estoy relatando algunos conceptos de lo que entendemos por el lenguaje corporal, pero vamos a dividir el lenguaje corporal en dos. Tengo una parte global y otra específica. Voy a hacer a un lado las microexpresiones. ¿Qué son las microexpresiones?
existen alrededor de 10.000 expresiones, pero todos tenemos 7 emociones básicas y se pueden observar a través de una microexpresión que dura menos de un segundo, pero que pueden decirme si el sujeto, ante la pregunta que le estoy haciendo, le generó repugnancia, enojo, tristeza, alegría. ¿Cuál es la forma más fácil de mentir? La sonrisa. ¿Y cómo detectar si esta sonrisa es real o no? Es decir, si me está mintiendo a través de la sonrisa. De entrada, las comisuras de los labios suben de manera simétrica y se presentan patas de gallos en esta parte. Ustedes observan a la persona que les cae mal. ¿Qué van a decir? La sonrisa. Está con su jefe y se avienta un chiste que así de ¿no? Pero le van a decir, ay, jefe, ya, ¿no? No, ¿qué van a hacer? Está buenísimo, déjenlo anoto. Estamos necesariamente mintiendo y lo hacemos a través de la sonrisa. Por lo regular, las sonrisas fallan porque aparece un signo emocional, pero es complicado leer precisamente las expresiones porque tengo que tener mucha atención en el sujeto que tengo enfrente. ¿Y qué sucede cuando ustedes están observando mucho a alguien a los ojos? Solo hay dos opciones. O es una cuestión de gallos, de pelea de gallos, de que te voy a golpear, o ya les gustó. Y eso es lo que se puede interpretar. Por eso no necesariamente es bueno reflejar todo el tiempo la mirada hacia el sujeto. Incluso en esas cuestiones de los gestos, hay muchos mitos. Hay quien, el que miente le da comezón en la nariz. Sí y no. Habrá quienes que sí, habrá quien no. Dijo esto, dirigió su mirada hacia la izquierda. Dijo el otro a la derecha. Me mintió porque lo hizo a la izquierda. No, ningún gesto por sí solo será condicionante de mentira. Tengo que establecer toda su línea conductual, tengo que estarlo leyendo en todo momento y con base en eso determinar si eso es derivado de una mentira o simple y sencillamente está denotando cualquier otra cuestión. Incluso, ¿cuál es el cliché? El mentiroso, ¿te mira a los ojos? No. ¿Qué pasa si el jugador de fútbol va a tirar un penal? Coloca el balón, le pega el balón y se voltea. ¿Qué hace? Pues quiero ver si metí el gol. ¿Qué quiere el mentiroso entonces? Sabe si su mentira se le estás creyendo. Dependiendo, por supuesto, de la personalidad, y esto es importantísimo, ubicar el tipo de personalidad del sujeto, puede ser que no me vean los ojos, pero quizá no me vean los ojos no porque me esté mintiendo, sino porque es propio de su personalidad, quizá una persona más introvertida, tímido, pero el mentiroso por lo regular me va a querer observar a los ojos. Entonces hay ciertos mitos, como esta de cuestión que le decía, si la mirada se va hacia un lugar, hacia el otro, sí, efectivamente, de cierta manera, nosotros dirigimos la mirada hacia cierto sector, dependiendo el momento en el que nos encontremos. Yo los invito a sumar 100 más 5,000. ¿Ya lo tienen? Divídelo entre 5 por 4. ¿Lo están haciendo o no? ¿Sí? Muy bien. ¿Hacia dónde se fue su mirada? ¿Se dio cuenta? ¿Allá? ¿Sí? Sí, hacia arriba. Hacia arriba. Cada que hacemos una operación matemática, dirigimos la mirada hacia arriba. Estos maestros de antes, ¿no? Que no vas hacia arriba, no está la respuesta. Sí, tonto, así está hacia arriba, porque así es donde tengo que hacer las operaciones matemáticas. De igual manera, ciertas personas la dirigen a la izquierda, se recuerdan, otros lo hacen hacia la derecha, se están creando, pero no es una generalidad. Incluso aquellos que tengan narcisismo, aquellos que sean zurdos, ven la realidad de manera totalmente diferente a la que nosotros podemos llegar a tener. La expresión general la voy a dividir en dos. Una será la axial y otra la satelital. En este axial tengo 3 ejes. El primero va a ser el pecho, el segundo las piernas y el tercero la cabeza. Es decir, me estoy refiriendo hacia dónde tengo yo interés de una cosa u otra. La parte satelital, la cuestión general. Cómo muevo de manera específica los brazos y cómo lo hago de manera específica con las piernas.
Como les decía, la principal entonces sale del pecho. Si ustedes quieren saber que la persona de enfrente tiene interés en ustedes, no observen hacia dónde está dirigida la cabeza, observen hacia dónde está dirigido el pecho. Las piernas también de manera muy particular me pueden decir si el sujeto quiere estar ahí o no. Y lo último, y la manera más fácil de mentir, la cabeza. La cabeza no es un signo de que le esté generando interés. Lo que sí será la dirección del pecho, sobre todo que tenga también relación con las piernas y a su vez con la cabeza. Ustedes observen dos sujetos, dos hombres que quizá tienen controversia, tienen algún tipo de conflicto entre ellos, o uno se siente más que el otro, se van a observar normalmente de frente. ¿Por qué? Tengo todo el interés sobre el sujeto que está enfrente. También es una cuestión de coquetería. Incluso ya que estamos hablando de esta situación, cuando los hombres se colocan así de frente, normalmente hacen esto, o así. ¿Por qué creen que pongan los dedos así? ¿Hacia dónde dirigen los dedos? A los genitales. ¿Y cuál es la parte precisamente que representa la mayor cuestión de hombría? Pues los genitales, y son situaciones inconscientes. Incluso cuando a alguien no le caemos bien y estamos frente a ella, nos hace groserías sin que quizá ella o yo nos demos cuenta. No puedo utilizar el dedo, ya se imaginarán cuál es el dedo grosero, y con ese dedo se está rascando, se está haciendo esto inconscientemente porque no le caemos bien a esa persona, o no hay empatía entre nosotros. Inconscientemente para ella me está realizando esta grosería. Los ilustradores. Si una persona les habla con la verdad, va a utilizar ilustradores. ¿Por qué? ¿Qué son los ilustradores? Dependiendo de la sincronía, la trayectoria, la simetría, es como nosotros hablamos a través del lenguaje corporal, es decir, sin necesidad de decir palabras. La gente que habla con la verdad utiliza mucho las manos, porque quiere que observes lo que él observó. Oye, sí, la montaña, oye, la pelota, oye, estaba muy grande. Te está hablando con las manos, entonces te está hablando con la verdad. Cuidado, porque además de ilustradores, también existen los manipuladores. ¿Qué son los manipuladores? Se ven similares a lo que pueden ser los ilustradores, pero en este caso el sujeto tiene una tensión emocional que necesita liberar de alguna manera. Son conocidos también como micropictores, y estos normalmente van a cabo con nuestro cuerpo. La gente se pellizca, se rasca, o ¿qué hago? Me arreglo la sola. Me cierro el usar, me lo vuelvo a quitar. Hay una tensión emocional en el individuo que está haciendo esto. ¿Cómo lo va a liberar? Pues precisamente a través de pellizcarse, de rascarse o de estarse arreglando. Estos no son ilustradores, son micropictores, y el sujeto se siente incómodo. Lo utilizan mucho los políticos. La corbata. Me siento incómodo. Se arregla la corbata. La corbata lleva a cabo una cuestión de coquetería. Estoy ligado. ¿Qué función social tiene la corbata? ¿Qué es una corbata? Y verse bien es un mal. Pero, ¿qué figura tiene la corbata? Es un falo. Somos una sociedad que a través del dildo, el falo, representamos muchas cuestiones. La corbata, su única función es una cuestión fálica. Las sombreras en el saco, ¿de qué ayudan? ¿Tienen una función? ¿Me quitan el frío? Si llueve, ¿me quitan el agua? No. Entonces me hacen ver, no importa que mejor ove, ya el saco corrigió mi postura. Las zapatillas en las mujeres. Sí, y además exponen los pechos, sacan los glúteos, tienen funciones, casi todo. Dense cuenta, hay mucha publicidad que lleva a cabo una doble cuestión, pero incluso hasta los artículos que utilizamos, el bilé, una parte fálica, los roll-on que utilizan, en fin, de esta manera también pues, es como estar diciendo algo. Y si yo me arreglo la corbata, pues, es una cuestión de coquetería. No tengo para qué estarme arreglando a cada momento la corbata, sino para representar una cuestión de macho, ¿no? De coquetería. Ok.
Las microexpresiones, se los había comentado hace un momento, tenemos 7 emociones básicas y estas, difícil de leer, de observar, no imposible, bastaría con que nosotros dividiéramos la cara como si fuera una X y así lo estamos observando. Incluso si de niños jugaban con sus hermanos a te va a los ojos y a ver quién baja la mirada, si ustedes dirigían la mirada hacia esta parte nunca se iban a alcanzar. Y esa es una de las técnicas que podemos utilizar, llevar a cabo este cruce de las X y observar precisamente si el sujeto está enojado, se van a juntar sus cejas, si está triste las condiciones de los labios se van hacia abajo y bueno, son como les digo, tienen ciertas particularidades cada una de ellas que no son imposibles de leer, pero sí requieren una cierta práctica para poderlas utilizar. Nada de esto serviría si yo no entiendo la percepción. La percepción, pues a final de cuentas, nos juega de cierta forma una manera irreal de entender las cosas que tenemos. Nosotros recordemos la historia de la humanidad, llegamos a un punto en establecer, si no lo veo, no existe. ¿Por qué? Pues pasamos el medievo, estas ciencias ocultas, que se tenían que desarrollar tal cual, ¿no? En oscuro, porque si representaban una cuestión científica y eran consideradas herejes, luciferinas, del diablo, entonces socialmente nos guiamos más por lo que observamos que por la realidad, y no siempre lo que estamos observando es la realidad. Tengo que establecer estos 4 puntos. La situación, ¿qué situación está manejando esta persona cuando yo estoy leyendo sus gestos? El ambiente, bueno, como les decía hace un momento, tiene las manos en la bolsa, pero lo hace porque tiene frío. No me va a dar un indicador de que el sujeto está ocultando algo. La proxémica, el espacio que utilizamos con otras personas. Hay un espacio social, ¿sí? Hay un espacio íntimo, hay un espacio personal, pero no a cualquiera permitimos que se violenten estos espacios. A veces las personas pretenden ocultar sus relaciones sentimentales. ¿Cómo se puede establecer si las tienen o no? Su proxémica. Si ya violentaron su espacio íntimo, es que ahí hay amor. ¿Por qué no le vas a permitir violentar este espacio íntimo a cualquiera? Porque nos sentimos incómodos. Cuando yo tengo un sospechoso y le estoy hablando de forma cordial, empática, pero sin que él se dé cuenta, yo me estoy aproximando, estoy vulnerando su espacio y él se va a sentir incómodo. Y esto me va a ayudar, al final de cuentas, para que termine admitiendo, ya que lleva a cabo un desgaste mental ante la situación que yo le estoy propiciando. Vamos a ver un personaje de la vida. No vamos a hablar más que de su postura. En este momento, este individuo, analicemos los 3 ejes. ¿Recuerdan cuáles les dije que eran? Los ejes del axial, muy bien, la cabeza, el pecho, las piernas. El primero es el pecho, el principal, donde se muestra el mayor interés. El interés es el pecho. El pecho de este sujeto, ¿cómo está? ¿Está escondido o lo está exponiendo? En este momento es el rey del mundo. En este momento Veracruz le queda chido. En este momento él es una acción prepotente, cualquiera de nosotros la puede tener en algún momento. Es más, en aquellos momentos de triunfo, pues vamos a llevar a cabo esto. Pero la importancia aquí, podemos ver a un sujeto feliz. Entonces el pecho está direccionado en el primer eje, hacia afuera. En el segundo eje no podemos apreciar las piernas, pero llevan, al final de cuentas, están caminando, pues llevan la misma dirección que el pecho. Y en el tercer eje, la cabeza. Los 3 ejes se direccionan de la misma manera. El otro, el satelital, es decir, lo que hace con las manos, están cerca las manos o despegadas del cuerpo. Despegadas. ¿Recuerdan que les había dicho hace un momento? Entonces, los brazos representan
separados, felicidad o tristeza. ¿Qué representa? Si están separados, ¿qué es? Hagan estos exámenes para entrar a trabajar a cualquier lugar. Dibuja aquí un sujeto. Dibújenlo así. ¿Qué va a pasar? ¿Así? ¿Así? No. ¿Qué es lo que quieren? Esta postura. ¿Por qué? ¿Qué me está diciendo? Ok. Este sujeto está feliz, no está deprimido, sabe trabajar en equipo, bueno, entre otros indicadores del dibujo, pero ¿cuál es la parte principal? Los brazos separados del cuerpo. Mismo sujeto, otra situación. ¿Podemos apreciar el pecho? No. El primer eje. ¿El pecho está hacia afuera o hacia adentro? Hacia adentro. No observamos las piernas, pero pues el indicador está de que la cabeza no está direccionada junto al pecho. Y la parte satelital, es decir, los brazos, ¿están separados del cuerpo? ¿Cómo están? Pegados. ¿Qué significaría esto? Que el sujeto está feliz o está triste. Triste. Mismo individuo, diferente situación. Todos pasamos por lo mismo. Llega un momento en que podemos estar contentos, que estamos felices, que somos dichosos, pero llega otro en el que no nos da para eso. Y estas emociones le ocurren a cualquiera. Este análisis que se hace precisamente del lenguaje corporal es para ejemplificar una persona feliz de alguien que no lo está, pero me va a ayudar a saber también si el sujeto que yo tengo enfrente me está hablando con la verdad o si me está mintiendo. Estas cuestiones, como yo les dije en un inicio de la poligrafía, son totalmente apasionantes porque la poligrafía, como una rama de la criminalística, como este apoyo en la criminología, es interdisciplinaria. No existe por tal un aparato que ya tendrá la medición de la verdad o la mentira. Necesito de otras herramientas, de otras disciplinas, como es el lenguaje corporal, que es muy amplio, que nos llevaría mucho tiempo hablar del mismo y que aquí pues tenemos la oportunidad de ejemplificarlos y como casos prácticos la manera en cómo es utilizada para detectar la mentira como cazador de mentiras. ¿Por qué? Porque voy a determinar si una persona fue responsable o no con base a mis creencias, a la analogía de razón, a lo que diga la mayoría. Lo haré con un fundamento científico, estableciendo el por qué creo que fue el sujeto el responsable del mismo. ¿El polígrafo funciona? Sí. La última parte yo les decía, la confiabilidad. Y entonces, ¿qué confiabilidad tiene el polígrafo? Hay quienes le establecen al 93%, hay quienes dan un 95, un 98%. No podríamos determinarla. ¿En qué sentido? Tienen que ver muchos factores. La experiencia del poligrafista, las condiciones del lugar en el que se está haciendo. A mí me ha tocado clientes a los que, oye, sí, tu trabajador fue el responsable. No, él no pudo haber sido. Bueno, entonces, ¿de qué sirve que me contrates si tú consideras que no? Y a su vez, entonces a tu dictamen, a tu resolución, no le van a dar mayor valor que el que ellos crean a través de su propia percepción. Funcional al 100%. He ayudado a diversas empresas a determinar la responsabilidad de los sujetos y es una responsabilidad muy fuerte porque estamos hablando de su trabajo, estamos hablando de dinero a la empresa o incluso hasta la libertad del sujeto, y no lo voy a hacer únicamente en 10 minutos de observarlo, sino a través de todo este análisis, esta parte sintética que les acabo de mencionar. Ojalá y se hayan quedado con algo. De mi parte ha sido un placer estar con ustedes. Pudiese seguir hablando de estos temas toda la noche, pero no dudo que los aburriría. ¿Dudas, preguntas? Una pregunta. Sí. Primeramente felicitarle por su exposición. Segundo, partiendo que el resultado que emite el polígrafo tiene valor pericial y que se puede alegar o llevar a los tribunales, ¿bajo qué principio científico
nos podremos basar para que el resultado suba a mayor porcentaje del que dice de confiabilidad. Esa es una, y la otra es si se necesita o se requiere o cuál tiene mayor validez, el polígrafo, la técnica y la kinésica, o es el conjunto de las dos para poder bajo qué argumentación. Claro, son el polígrafo y la kinésica de la mano, tanto uno como el otro. Incluso en los dictámenes, en las resoluciones poligráficas, se establece lo que el individuo llevó a cabo a través de su percepción en cuanto al lenguaje corporal y lo que arroja la parte técnica, que tendrán que ser coincidentes al final. O sea, yo estoy observando una cosa y el polígrafo pues, me está arrojando otra. Incluso como poligrafistas, pues lo que tú observaste es lo que tendrás que interpretar a través de las gráficas. Y sí, van de la mano tanto el lenguaje corporal como la poligrafía. No pudiese existir una evaluación poligráfica si el poligrafista no sigue este lenguaje corporal. Muchas veces no para determinar si habló con la verdad o no, sino para saber cuál será la siguiente pregunta. Yo ya vi cómo reaccionó, le hago la siguiente pregunta para ver cómo reacciona. Y con base en eso pues, se va recolectando también información y se establecen las preguntas a través del polígrafo. Aquí hicimos una práctica, la persona que teníamos enfrente, qué preguntas se le iban a hacer, pero en una evaluación poligráfica las preguntas son revisadas con la persona y además se le explica a qué me estoy refiriendo con esas preguntas en particular, para que los dos entiendan lo mismo. En la otra parte, en la cuestión de judicial, en Estados Unidos se han desarrollado técnicas validadas y estas técnicas validadas se conocen así tal cual validadas porque ya llevaron una metodología de investigación, ya arrojaron resultados y estos resultados tendrían que ser concluyentes. Sin embargo, como cualquier otro dictamen pericial, no existe uno que sea al 100% y el polígrafo tampoco lo es. Arroja resultados probabilísticos, probablemente, pero la certeza del 100% no cabría. El fundamento científico está, el sujeto que se ha sometido a la prueba poligráfica centrará su preocupación en cierta pregunta si es que lo hizo. Y si no lo hizo, no tiene por qué generarle una preocupación, a menos que el poligrafista haya hecho mal su trabajo. En México, una prueba poligráfica para este tipo de situaciones es costosa y al final puede ser que quien la va a valorar diga, esto no sirve, o quien diga, sí sirve, pero pues es un riesgo que no cualquiera quiere correr. Depende del criterio del juzgador. Claro, incluso hasta, ni siquiera ya de su criterio, bueno, de su criterio en el sentido de su percepción, de la creencia, de lo que haya llegado a escuchar incluso, como en todo, ¿no? Hay gente que hace un polígrafo en 500 pesos, hace una evaluación poligráfica en 500 pesos, está regalando la prueba, y entonces ya podemos pensar que la calidad de ese examen no es el uno considerado para pensar que sí realmente hizo lo que hizo, o los hacen en 20 minutos, media hora yo no puedo establecer toda la línea conductual del sujeto, ni entrevistarlo, ni llevar a cabo otro tipo de técnica. Gracias. ¿Necesariamente tendría que ser psicólogo o alguna formación en especial? Las escuelas de poligrafía aceptan abogados, psicólogos y en algún tiempo comunicólogos y Nosotros los criminólogos. y sociólogos, por supuesto, criminólogos. Sí, lo que pasa es que todavía hace unos años la criminología que el criminalista venía, ¿no? del abogado, venía del médico, venía del psicólogo, pero efectivamente en este momento únicamente pueden prepararse cuestiones poligráficas, abogados, psicólogos, criminólogos. Se cerró porque no arrojaron muy buenos dividendos otro tipo de profesiones, pero yo no dudo que haya una escuela en la que también se ha aceptado. Digo, también las escuelas en México, por ejemplo, que dan este tipo de cursos tienen un costo aproximado de 80,000 pesos. Tampoco es tan accesible para todos. ¿Puede aplicar ahí la grafología? ¿Ayudaría en algo la grafología? Hay muchos estudios que se piensan pueden ir aparejados, pero hasta este momento no se ha visto que sea una cuestión funcional. Yo he trabajado con un perito precisamente a la par, pero lo hemos hecho a la par. Yo doy mi resultado, él da su resultado y hasta este momento han sido concluyentes los dos, es decir, coincidimos.
yo no puedo decir que siempre va a ser así, ¿no? Digo, debería de ser así, pero la realidad es que no necesariamente será así. Por hasta el momento, tampoco han sido muchos casos, pero en los que hemos llevado aparejados, hemos tenido exactamente el mismo resultado. Y sí, quizá si alguien lleva a cabo este tipo de investigaciones o se compromete más en lo mismo, pues tendría estos resultados más funcionales si lleva aparejadas las dos. ¿En qué rama del derecho se ofrece la prueba de poligrafía? ¿Penal? Podría ser en materia, sobre todo podría ser en materia penal, por el tipo de preguntas y lo que se está investigando, sobre todo. Hay poligrafistas, ya es criterio de poligrafista, que hacen este examen, por ejemplo, para infidelidades. Ya es ética de cada uno hacerlo o no, si te es infiel o no, ya, digo, al final de cuentas cada quien, ¿no? Pero sí, a mí me lo han solicitado, yo me he negado a llevarlo a cabo, porque pues, no lo veo una cuestión muy seria, y aparte, pues, yo que me tengo que meter en la relación de una persona. Gracias. Sí. ¿Cómo se ofrece la prueba? ¿Se tiene que ofrecer con los medios necesarios para su desahogo? Pues se dice en un proceso. Ajá. Sí, como un dictamen. Tengo la persona, la clínica obviamente la tengo que tener enfrente, las condiciones necesarias para validar la prueba poligráfica, un lugar cerrado, sin distractores, alejado de ruidos, se hace la prueba, se le dice obviamente al juzgador cada uno de los pasos que se llevaron a cabo en la misma y al final se entrega el resultado. La única diferencia es de que no podemos confrontar al sujeto. ¿En qué sentido? Yo no le voy a llevar a cabo... En la prueba poligráfica es muy utilizable la técnica la técnica de York, y esta la llevan a cabo pues, personas que se dedican precisamente a la investigación. Pero yo no puedo hacerla porque yo no puedo acusar al sujeto. Yo no puedo decirlo, tú fuiste. Entonces, no, hasta me arroja el resultado, hasta ahí acaba. No le voy a hacer un interrogatorio, únicamente llevaré a cabo una entrevista. ¿El resultado se le puede dar al sujeto que se le aplicó? ¿O no es...? No es conveniente. Miren, porque, por ejemplo, yo hice la prueba ajá, para una selección de personal y el aplicar y nunca supe si lo pasé, no lo pasé. claro, no es conveniente darle la prueba a la persona que tenemos enfrente. De hecho, alguien nos contrata y esa persona a la que nos contrata, pues le damos el resultado. ¿Por qué? Pues hay que, al final de cuentas, todo lo que se establece en la ley, ¿no? Una cuestión confidencial, únicamente es una prueba como cualquier otra que se nos pueden hacer en este tema de la selección del personal, se le indica al sujeto si aprobó o no, pero no va a determinar la prueba si alguien se queda. A la persona que se le entrega será la que determine si lo contratará o no. Y hasta ahí se queda. No es conveniente decirle, pasaste o reprobaste el examen. Sí, de hecho casi en todos los procesos de reclutamiento y selección de personal en las empresas que se hacen el test de la figura humana, el de Budenov, algún otro prueba proyectiva, normalmente el del árbol, ¿no? El de la familia, todas estas, no nos dan los resultados, o sea, se quedan ahí, porque de alguna manera, si no, creo yo, y lo he estado analizando en empresas donde hemos colaborado, que cuando ya vas conociendo de qué se trata, los resultados, entonces pues ya lo puedes tú manipular, decir, bueno, sé que si dibujo una casa con ventanas así, significa esto, ¿no? Si pongo un árbol arriba o abajo, estoy proyectando esto. Entonces, yo pienso que va más encaminado a eso, de confidencialidad, para que no se puedan manipular esas pruebas, ¿no? Sí, efectivamente. Es uno de los puntos importantes. Nomás 2 puntos de los que se trataron, si me Sí, claro. permitir. Ahorita se preguntaba quiénes son las personas o qué rama académica es la indicada para realizar este tipo de estudio. Yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la licenciatura de Criminología, dependiente de la Facultad de Derecho. Cuando yo llego acá a la Ciudad de México a trabajar, me doy cuenta que muchos criminólogos son egresados de Derecho y lo toman una especialidad o toman algún curso o algo. Allá en Nuevo León en particular, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, hay inclusive una maestría que te certifica como poligrafista, grafólogo y algunas otras áreas, ¿no? En particular en el norte sí se le ha dado mucha fuerza al criminólogo junto con el psicólogo para este tipo de estudio. Y la otra pregunta de la compañera
En particular, cuando yo trabajé en el Centro Bancario de Monterrey, sí los bancos rigurosamente teníamos que avalar los dos estudios. Estaba como perito en grafoscopía y una compañía era la poligrafista, e indistintamente el resultado siempre iba de la mano polígrafo con grafología. Sí. Aquí en México, aquí en el DF, aquí en la Ciudad de México, la criminología y la criminalística está teniendo un boom. Hoy en día ya hay muchas escuelas particulares, incluso la propia UNAM ya tiene su facultad en ciencias forenses. Es un poco diferente a las ciencias forenses de la criminalística porque no particulariza tanto, pero ya hay muchas escuelas particulares y bueno, yo se lo comento porque pues, participo precisamente en 2 de ellas y sí están identificadas, de que bueno, pues a lo mejor son 5 o 6 escuelas, pero el número de alumnos se está equiparando precisamente con los de derecho y está dejando un poco rezagada la parte de la psicología. Bueno, pues para empezar, primero agradecer la atención a la Asociación de Abogados, a la UAI, informar también que el diplomado en criminalística el sábado estaremos por allá en la UAI y le vamos a pedir a nuestro miembro de la Asociación de Abogados y del Instituto de Criminalística, precisamente Ciencias Jurídicas y Pedagógicas, que haga el favor de poder entregarle el reconocimiento a nuestro buen amigo y que haga favor de llevar a cabo la lectura de esta magna conferencia. Con su venia del maestro Holguín. Esta noche estamos muy complacidos con su exposición y sin lugar a duda se va a quedar plasmado en este constancia y reconocimiento que a la letra dice: Asociación de Abogados Litigantes de México AC, miembro fundador del Colegio Nacional de Abogacía Ignacio L. Vallarta AC, otorga el presente reconocimiento al maestro Hansel Miguel Ángel Carrillo en agradecimiento por su brillante participación como expositor en la conferencia denominada Poligrafía Forense, con la fecha y firmada por los miembros de este instituto. Le damos el agradecimiento de estar aquí con nosotros. Gracias.